Hola, vamos a ver en este vídeo algunos desafíos de las políticas ambientales y concretamente estudiaremos desafíos relacionados con la medición del medio ambiente. Eh, el- a la hora de desarrollar políticas ambientales tenemos que considerar cuál es el valor que se otorga a los bienes ambientales y, por lo tanto, qué valor económico o valor de mercado le podríamos dar a las acciones que se requieren para mejorar los recursos ambientales. Esto implica hacer preguntas de tipo: ¿cuál es el valor de preservar las selvas tropicales? ¿Qué valor le damos a salvar especies en peligro? ¿Qué valor económico puede tener acceder a una mejor calidad de aire, a una mejor calidad del agua, a tener menos ruido, etcétera? Y responder a estas preguntas, bueno, primero es crucial y necesario para diseñar las políticas ambientales. Sin medir el medio ambiente no se pueden diseñar las políticas ambientales y, por lo tanto, es muy necesario. Y segundo, supone un importante desafío, porque afrontar estas preguntas implica lidiar con mercados faltantes y además con cuestiones como la incertidumbre de los impactos del ser humano sobre el medio ambiente en el largo plazo, ¿no? Analizaremos dos métodos: el método de los precios hedónicos y el de la valoración contingente. Comencemos por el segundo de ellos, por la valoración contingente. Se trata de una técnica que se basa en encuestas y que se utiliza para evaluar el valor de recursos que no pasan por el mercado, ¿no? Entre ellos el medio ambiente, pero también se puede utilizar para otro tipo de recursos que no se intercambian en los mercados. Se conoce también como el método o modelo de preferencias declaradas, en el sentido de que las personas que son entrevistadas o preguntadas declaran cuáles son sus preferencias. Por lo tanto, debemos partir del supuesto de que quien responde lo hace de acuerdo a sus preferencias verdaderas, no está encubriendo algo. Esto no siempre sucede, ¿no? Y por lo tanto es algo para tener en cuenta a la hora de considerar este método de valoración contingente. Un ejemplo en el que se utilizó este método para valorar una actividad y el valor ambiental, cómo se había reducido por un derrame de un petrolero, fue el desastre del Exxon Valdez, para de alguna forma que la empresa pagara por el daño que había causado. La justicia utilizó la valoración contingente, ¿no? Y determinó a través de esto el valor de las pérdidas ambientales. Para eso se preguntó a un conjunto de la población que se había visto afectada cuánto estaría dispuesto a pagar para evitar un nuevo derrame. Esto valora de alguna forma el derrame sucedido y llevó a que el valor de las pérdidas se estimara en 2.800 millones de dólares. Exxon pagó únicamente 1.000 millones de dólares después de esta catástrofe. El segundo método, decíamos, es el método conocido como de los precios hedónicos y sirve para inferir el valor económico que tienen las cualidades ambientales o también cualidades perceptivas que afectan al precio de un bien de mercado, ¿no? Y que son difíciles de medir de otra forma. Lo que permite es al investigador ponerle un precio a características que son, por lo tanto, difíciles de cuantificar. Se conoce también como método de preferencias reveladas, o se basa en preferencias reveladas en la medida en la que no se pregunta a las personas qué es lo que piensan o qué es lo que opinan, sino que se observa su actuación y se observa lo que revela su actuación, ¿no? En particular, se observa qué precio pagan, no qué precio declaran que estarían dispuestos a pagarnos, sino efectivamente qué precio están pagando por algo en comparación con otro bien en particular. Y pongamos un ejemplo. ¿Cuánto se valorará una casa si está libre de sonido de aviones, ¿no? En comparación con una casa similar que tenga el ruido de los aviones porque tenga un aeropuerto cerca, ¿no? Al comparar ambos precios, los precios que pagan las personas que compran unas casas en unos lugares libres de ruido frente a otros lugares con ruido de aviones, uno puede valorar ese ruido, ¿no? El valor del bien ambiental, digamos, la no contaminación acústica, ¿verdad? Sería esa diferencia de precios, ¿no? En la realidad se utilizó en el Reino Unido para establecer los impuestos que tendrían que pagar los vertederos de basura. ¿Y cómo se hizo esto? Valorando estimando las diferencias de precio de las casas que se encontraban cerca de vertederos frente a las casas que estaban lejos de vertederos.
y llegaron a que estar a menos de 400 metros de un vertedero activo reducía el precio en un 7%, controlando por diferentes otras variables que lógicamente pueden influir también en el precio de una casa, como puede ser, no sé, tener cerca acceso a transporte público, escuelas públicas, etcétera. Bien, bueno, tener cerca un vertedero reducía el precio, tener cerca 400 metros en un 7%. Y esto supone un beneficio marginal de reducir la proximidad al vertedero en torno a 2,86 libras por tonelada de basura. Esto es una estimación que logran hacer economistas a partir, como decíamos, del método de los precios hedónicos. El libro cierra este capítulo con un par de reflexiones que es interesante también recordar aquí. La primera de ellas en relación con cómo aprenden los economistas de los hechos a partir de hechos y datos, y cómo se aplica esto a lo que se conoce como capital natural y crecimiento verde. Tengamos en cuenta que la degradación del medio ambiente reduce el valor de los activos de una manera muy parecida como lo hace el desgaste o la obsolescencia de las máquinas. En términos de contabilidad se utiliza la depreciación para considerar esto, y cuando uno estima realiza las cuentas nacionales de un país, tiene que tener en cuenta la depreciación de sus infraestructuras, de la maquinaria, etcétera, ¿no? Si no consideramos la degradación ambiental que está sufriendo una economía por llevar determinadas actividades económicas, entonces nos estamos dejando de lado una parte importante, no estamos midiendo adecuadamente. Y sobre la base de estas ideas es que se diseña lo que se conoce como cuentas de crecimiento verde o cuentas ambientales, ¿no? Un organismo que está liderando un poco de iniciativas en esta línea es el Banco Mundial, y realiza estimaciones en relación con los países de bajos ingresos acerca de cuánto debería valer el capital natural, y está en torno al 36% de la riqueza nacional, ¿no? Estudios concretos, por ejemplo, aquí hay un par de casos interesantes para Indonesia. Se estimó que la tasa de crecimiento que experimentó entre el 71 y el 84 fue la que declaró fue del 7,1%, sin tener en cuenta esa degradación ambiental. Si hubiera considerado el desgaste ambiental, entonces la tasa neta de crecimiento debería haber sido del 4%, ¿no? Para esto hay una iniciativa liderada, decíamos, por el Banco Mundial, se conoce como iniciativa WAVES, por sus siglas de Wealth Accounting and the Evaluation of Ecosystem Services, que busca promover la contabilización de recursos naturales en diferentes países del mundo, ¿no? El segundo recuadro interesante para reflexionar aquí, y dejamos algunas ideas brevemente aquí, es la relacionada con la disponibilidad a pagar frente al derecho al medio ambiente, el medio ambiente considera como un derecho de las personas, ¿no? Decíamos, el acceso al medio ambiente sin amenazas se podría considerar como un derecho. Ahora vamos a reflexionar frente a esto. Hay una postura que plantea, bueno, ¿y por qué la calidad ambiental no la consideramos igual que consideramos otro tipo de bienes, como pueden ser las viviendas o la ropa? Bien, si la consideramos de igual forma al medio ambiente que al resto de los bienes, podríamos valorar las políticas de reducción de impacto ambiental, las políticas que hemos visto en epígrafes anteriores, a través de lo que las personas están dispuestas a pagar. Esto es lo que hacíamos con los métodos de los precios hedónicos y de la valoración contingente. Vemos cuánto está dispuesta la gente a pagar, por lo que declara en una encuesta o por lo que realmente paga. Dispuesto a pagar por obtener un medio ambiente con mayor calidad, ¿no? Pero esto es criticable por parte de algunos economistas que considera que esta disposición a pagar implica que las políticas que afectan a los pobres se van a valorar menos que las políticas que afecten a las personas con más recursos, a los ricos, ¿no? Entonces, políticas que cuiden la calidad de los ríos, los lagos, las playas limpias para el ocio, se valorarán más porque habrá más disponibilidad a pagar, las personas tienen más recursos y por lo tanto pueden pagar más, que aquellas políticas que garanticen, por ejemplo, agua potable en aguas urbanas, en áreas urbanas, que afectan más a personas con menos recursos y por tanto con menos disposición a pagar. Además, los valores pueden cambiar en función de cómo se enuncia la pregunta. Si preguntamos cuál sería la compensación que está dispuesto a aceptar por una reducción de emisiones, entonces afrontamos esto de forma distinta, porque lo que estamos observando es la disponibilidad a aceptar, ¿verdad? Y esto evidencia la evidencia muestra que hay un valor mayor que la disponibilidad a pagar. Las personas están
dispuestos a aceptar compensaciones superiores de lo que están dispuestos a pagar. Esto es algo para tener en cuenta. Pero está asociado con esta idea de que el medio ambiente es un derecho, porque en la medida en la que asignemos un derecho, o sea, consideremos al medio ambiente como un derecho de las personas, de los ciudadanos, entonces la disponibilidad a pagar de alguna forma pierde sentido. Las personas tienen derecho por ello. Si acaso podríamos permitirles que estén dispuestos a aceptar renunciar a ese derecho, ¿no? Que puede ser considerado, como veíamos en temas anteriores, como un bien preferente, es decir, como un bien que debe estar disponible para todas las personas independientemente de su capacidad de pago. Bien, cerramos aquí y en apartados siguientes vamos a avanzar un poco más en medidas para mitigar el impacto ambiental.